Buenas noches, es un gusto saludarle a través de este medio. Ya tenía 2 semanas que no nos veíamos, no nos hemos visto, pero gracias a Dios que Dios ha sido fiel y sé que Dios es fiel para guardarle, para protegerle. Estamos orando todos los días por ustedes, orando por protección, orando por bendición sobre sus vidas en lo económico, sus empleos, sus familias. Y estamos dentro de un tiempo que les compartí el domingo anterior, en la semana anterior, de que íbamos a entrar en un plan de oración, de intercesión por la nación, por las familias, por la iglesia, por todos los enfermos de COVID, las familias, su restauración, y en eso estamos. Recuerden que hablamos de Joel, capítulo 2, donde menciona que debemos convocarles a la guerra, a la batalla, porque el tiempo lo amerita. Yo quiero compartirle de mi corazón hoy algo que tiene que ver con que tú madures, tú crezcas, tú sepas dónde asistir, dónde ir cuando desfalleces, cuando te están faltando las fuerzas, porque somos personas que nos debilitamos. De hecho, la Biblia dice que no sabemos cómo pedir porque somos débiles y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y hoy quiero compartirte una escritura en el libro de Efesios capítulo 6. El libro de Efesios capítulo 6 nos habla de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, pero hay 2 versículos que quiero compartirle hoy a ustedes. Espero estén en sus casas, que estén recibiendo, que estén creciendo, que se estén reuniendo. Si no lo estás haciendo, pues yo te animo a que te reúnas. La iglesia está viva. La iglesia sigue estando, no está muerta, aunque lo estamos haciendo de esta manera, pero está viva la iglesia y hay esperanza. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Los voy a leer y luego voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo y que me ayuden ustedes a orar por mí, para que Dios me dé sabiduría, gracia y para poder compartir este mensaje. Dice el versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Señor, leyendo tu escritura. Queremos aprender, queremos ser discípulos maduros, discípulos que aprenden y que entienden los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos conocer más a Jesús y a tu Espíritu Santo y tu poder, Dios, porque en este tiempo necesitamos mucho de tu poder para estar firmes contra las acechanzas del maligno. Padre, oramos que tu Santo Espíritu me ayude a leer, a entender y explicar esta escritura. Dame la gracia, Espíritu Santo, de que pueda ser ministrada la persona que está oyendo este mensaje, que pueda madurar, que pueda crecer y pueda ver diferente a lo que está hoy viendo o viviendo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo veo aquí algo. Voy a comenzar con estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo es nuestro enemigo. Él quiere destruirnos. Él quiere derribarnos. Él quiere que neguemos totalmente el poder de Dios, la gracia de Dios. Y él acecha. Aquí dice las acechanzas. Significa que anda buscando el momento para poder atacarnos. Y Pablo, por el Espíritu Santo, dice que debemos estar firmes, y por eso nos dice que debemos vestirnos con la armadura de Dios. El versículo 10 dice, por demás, hermanos, él está hablando
aquí en el versículo 10 de que hay algo. Ese por demás nos indica que hay algo que tenemos que prestar atención. Es como una dirección, como una flecha que indica, señala algo. Yo lo veo de esta manera. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El discípulo de Cristo tiene que saber dónde se va a fortalecer, cómo se puede fortalecer, dónde está la fuente del poder de Dios. Y Él nos lo ha enseñado, ¿no? A través de su escritura, lo vamos a ver. Yo me imagino como un automóvil que llega a la gasolinería con muy poca gasolina y le llenan el tanque. Y ahora sí, ya está full, está lleno, tiene para recorrer una muy buena distancia, porque llegó al lugar donde se le depositó aquello que necesita para funcionar. Yo me imagino también como un celular se le baja la batería y luego tú le conectas a través de un conector a la toma corriente y empieza a través de ese dispositivo que empieza a enviarle carga al celular hasta que llega a su totalidad, lleno, totalmente full. Yo me imagino así. ¿Cuál es la fuente de donde nosotros podemos fortalecernos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo hacerlo y cómo entenderlo? Número uno, Jesucristo, Él dijo, todos los que estáis cansados y trabajados, vengan a mí y yo les haré descansar. Tenemos que aprender, tú y yo, a ir a Jesús. Y número uno, reconocer, necesitamos recargar nuestra pila. Necesitamos recargar nuestras fuerzas. Pero ¿dónde está nuestra gasolinería? ¿Dónde está esa fuente donde voy a conectarme? ¿Dónde está? Jesús dijo algo que a mí me encanta. Me encanta ahí en Mateo capítulo 6, verso 6. Es uno de mis versículos favoritos y quiero compartírtelo. Y Jesús está hablando de la oración. Cómo debemos de orar. Y yo diría, la fuente de donde tú puedes conectarte para recibir las fuerzas y el poder de Dios está en este versículo. ¿Ves conmigo el libro de Mateo capítulo 6? Espero tengas tu Biblia, tu tableta o tu cel y te des tiempo. Mateo capítulo 6. Y dice Jesús, hablando de cuando tú te quieras fortalecer, cuando tú quieras sentir y tener del poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo perverso, vivimos en un mundo que está al acecho, el enemigo está acechando. Y tú y yo necesitamos protección y seguridad y fuerza porque lo tenemos que confrontar. Santiago dijo que debemos resistir al enemigo para que huya. Y para resistirlo necesitamos tener energía, fuerzas y fuerzas ¿qué? Fuerzas de parte de Dios. Mateo 6, verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Yo diría, ahí está el lugar donde puedo conectarme con el poder de Dios para estar fortalecido. Ahí está. Ahí está mi gasolinera espiritual. Ahí está mi tomacorriente. Ahí donde puedo entrar al lugar secreto. Puedo cerrar la puerta. Tú cuando ores tienes que cerrar la puerta de la distracción para concentrarte porque necesitas de esas fuerzas. Y oras. Jesús nos dijo, tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Y habla con tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre te escucha en lo secreto y te va a recompensar en público. Ahí está el lugar donde tú y yo
podemos fortalecernos en el Señor, en el Señor. Es bien importante. No tenemos que fortalecernos nosotros religiosamente pensando que porque oramos ya está. No, tiene que ser en el Señor. Por eso Él indica, apártate, aparta el tiempo para que seas fortalecido en el Señor. El número 2 de esto es, tienes que leer la Biblia y estudiar un pasaje, una palabra. Por ejemplo, ahorita en Mateo capítulo 6, verso 6. Es un verso que te da a ti el poder de recibir allí en lo secreto del Padre las fuerzas de Él, de Él. Por años hemos pensado que los hombres pueden ayudarnos, fortalecernos, ministrarnos, pero eh, lo que Pablo está diciendo, que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el Señor. Y en el Señor también implica en su palabra. Necesitamos su palabra, porque cuando tú resistes, cuando tú enfrentas al enemigo, es con la palabra que tú recibiste, que tú meditaste, que ahora es un poder que está en ti. Estás fortalecido. Y mi mensaje en este día es porque tú tienes que fortalecerte en el Señor, tienes que crecer, tienes que madurar. Vienen tiempos que no son muy fáciles. Vas a necesitar mucha fuerza en tu corazón para poder resistir en este tiempo difícil. Y dice, y en el poder de su fuerza. Dos cosas. Uno, fortalecidos en el Señor, en Cristo. Implica que si tú tienes que ir a la cruz, ves a la cruz. Acércate confiadamente al trono de la gracia porque Jesús ya perdonó tus pecados en la cruz. Número 2, en el poder de su fuerza. No es en nuestra fuerza, es en el poder de su fuerza. Hay una escritura ahí en el libro de Marcos, hay un pasaje, lo voy a parafrasear, y dice que había una mujer, en Marcos capítulo 5, verso 25, había una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Verso 29, obsérvalo bien. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Punto y coma. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Porque tocó al poder que estaba en Cristo. Más adelante Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque yo sentí que salió poder de mí. Ella se conectó, se enchufó a la fuente de poder por la fe en que Cristo le iba a sanar de su enfermedad. Y recibió fuerzas físicas en su cuerpo y sanidad. Por eso yo cuando veo este versículo y en el poder de su fuerza, somos fuertes en Cristo. Vencemos en Cristo, no en nuestras fuerzas, es en Él. Y para eso yo le tengo que conocer. Por eso yo te animo, lee la Biblia, léete los evangelios, repite los evangelios, vez tras vez, medita, pregunta, estudia estos versículos. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando entra a tu corazón, se vuelve un poder cuando tú la hablas. Y yo estoy hablando, el contexto de todo esto es de que tú recibas poder para poder pasar por este tiempo, ¿no? Este tiempo y salgas, como dice Pablo, y estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y la próxima semana voy a hablarte de la armadura de Dios, porque dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo quiero decirte, Jesús nos llamó a ser discípulos, y tú y yo tenemos que conocer al Maestro.
y saber dónde yo adquiero el poder para vivir, el poder para triunfar, el poder para sanar, el poder para ayudar, el poder para administrar, que viene de Él. Y yo tengo que ir a ese lugar. Mi gasolinería está en mi lugar secreto, ahí donde cierro la puerta, donde yo me aparto, donde yo me oculto de todo y estoy ahí recibiendo, meditando, orando en el Espíritu, orando en el entendimiento, leyendo su palabra, recordando su palabra, preguntándose de Él qué significa eso. Y créeme, Él es el que viene y te enseña, porque estás usando los principios espirituales correctos. Ir a Jesús porque Él tiene el poder. Ir al Padre porque Él tiene el poder. E ir a su palabra, que es la Biblia, porque ahí Él nos revela por su Espíritu Santo su poder. Yo espero que tú crezcas en este tiempo, madures en este tiempo, ya dejes de andar lagrimeando y llorando ahí por los rincones y te pongas firme y sepas que mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y puedas decir ciertamente, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, porque Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Yo confío en Él, yo no confío en los montes, yo no voy a mirar a los montes, yo confío en Jehová que hizo el cielo y la tierra. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y ese es el poder que fluye cuando tú oras, cuando tú hablas, cuando tú tienes que tomar decisiones. Ahí está el poder de Dios disponible porque has recibido. Mi oración esta noche es que tú recibas tal revelación de la palabra de Dios que te asombres y que te motive su palabra y su Espíritu Santo a buscarle en el lugar secreto a tu Padre, a orar, apartado de todo, y aprender a conectarte con Dios a través de su palabra. Yo bendigo tu casa, tu familia. Sigo declarando que la sangre de Cristo cubre tu casa, tu familia, y el maligno no les toca. Sigo orando que Dios te bendiga, Dios provea sobrenaturalmente todo lo que necesites. Y doy gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. El próximo domingo celebramos nuestro aniversario. Y quiero felicitarles, quiero animarles. Va a salir una edición especial celebrando nuestro aniversario de amistad de Zacatelco de tu casa. Y yo espero que te reúnas con tu familia, tengas tu tiempo de alabanza, tengas el tiempo de oír la palabra, de estar juntos, y luego que disfrutemos viendo el video, las fotos, una remembranza de todo lo que ha vivido Amistad de Zacatelco. Y si tú tienes fotos ahí de la congre, de lo que ha pasado, de eventos, puedes enviarlos a mi WhatsApp. También quiero decirte algo. Estamos un tiempo de orar, del domingo donde hice la convocación a orar. 14 personas estamos orando y ayunando. Si tú no lo pudiste oír bien o no lo entendiste, pues yo te animo a que me mandes un WhatsApp también con tu nombre y el horario que vas a estar orando. Estamos orando por todo México y estamos usando blancos de oración como la familia, el gobierno, la salud y la iglesia. Y creemos que es el tiempo de nuestra oportunidad y por eso les convoqué a orar, a buscar a Dios, buscar su gracia. Así que yo te animo que te inscribas para que estemos más orando, más buscando la presencia de Dios hasta que Él derrame de lo alto su gracia y su misericordia. Que Dios les bendiga. Fue un gusto, un placer saludarles y bendecirles en el nombre de Jesús. Les amamos y les extrañamos en Cristo Jesús. Amén.